Muy buenos días, Jorge. Gracias por acompañarnos acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Muy buenos días y muchísimas gracias por la información, por la invitación. Muchas gracias, Jorge. A usted. Primero preguntarle algo que me llama la atención muchísimo de las declaraciones del presidente Lasso, y es hablar de que no hay civiles asesinados, refiriéndose como civiles únicamente al personal, digamos, de logística dentro de las cárceles. Sin embargo, un poco este discurso, ¿qué puede demostrar sobre la visión que este gobierno está teniendo sobre las personas privadas de la libertad? El tratamiento también, este tema de, como decimos, de solamente resguardar el presupuesto público para la construcción de la infraestructura, que también fue otra de las declaraciones de Lasso el día de ayer. Bueno, ¿qué visión finalmente un poco esto construye sobre, como decimos, las personas, más allá de las cárceles como infraestructura? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que es precisamente lo que estás intuyendo, y es que los internos son considerados ciudadanos de segunda clase. Entonces, no murieron civiles, quiere decir, solo murieron personas que no tienen el mismo estatuto, no tienen los mismos derechos o no son susceptibles de una tutela del Estado, ¿cierto? Es básicamente hacer algo que ha venido haciendo el gobierno, y es tratar de separar las poblaciones penitenciarias del resto de la población del país, y sobre todo caracterizarlas como una suerte de organizaciones criminales que se encuentran en una guerra abierta dentro de las cárceles por un territorio que se expande también a ciertos barrios marginales de ciudades populosas. Entonces, hay precisamente este intento de crear una otredad veladamente, y sobre todo de encerrar el problema carcelario como si fuese un problema de la institución penitenciaria y no un problema de la descomposición del tejido social en el país, y un problema que no solo lo vemos en el sistema de seguridad, sino también lo vemos en el sistema laboral. Digamos, la discusión de la ley laboral, tú puedes ver los alcances y el desprecio hacia la pobreza. También creo que devela la crisis profunda que estamos viviendo del sistema de derechos humanos en el país. En este momento estamos casi en indefensión los ciudadanos. Ayer conversábamos en la Alianza contra las Prisiones y Cristina Burneo precisamente mencionaba ok, ¿quién va a poder como autoridad o como voz pública salir en defensa de los derechos humanos en este momento, cuando tanto la comisión que elige al defensor del pueblo como el defensor del pueblo encargado no tienen ese conocimiento, y se está confundiendo derechos humanos con talento humano, con recursos humanos, y esas confusiones no son gratuitas, en mi opinión. A ver, ahora vamos con... A mí me llama la atención sobre todo también en las declaraciones del presidente Guillermo Lasso, que habla, no sé si es que con franqueza, pero está a la vista, la ausencia del control del Estado en el sistema penitenciario. O sea, y lo dice en la rueda de prensa: no tenemos el control de las cárceles en este momento. Y eso, para efecto de la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, es gravísimo, porque se encuentran en indefensión. Es un estado de vulnerabilidad en el que escuchaba una conversación que tuvimos hace 7 meses con el abogado constitucionalista David Cordero, y justo nos hablaba el espacio de cuidado, el espacio de protección, de garantía de derechos en las cárceles. Es una obligación que no la puede eludir, y que diga que no se está controlando, que es una realidad, no le está controlando el Estado ecuatoriano. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa justo para el conjunto de los derechos y para la sociedad? Porque finalmente esto también permea, ¿no?, por fuera de las cárceles también. Y complemento tu pregunta, Jorge, porque además la ministra de Gobierno acaba de decir que no hay plan de rehabilitación social. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el gobierno? Sí, mi percepción es que cuando hablamos de que no hay control de las cárceles, debemos también cuestionarnos qué es lo que ha hecho el Estado para crear las condiciones de la violencia extrema en la que estamos. Es decir, las cosas se salieron de control, pero esto fue una política por parte del Estado. Es decir, lo que hay que entender es que a partir de 2015
se empieza a usar la cárcel ecuatoriana como el centro de inteligencia policial de la seguridad ciudadana para barrios populares. Esto hemos llamado la expansión de la frontera penitenciaria. ¿Qué quiere decir? Que empezamos a tratar de controlar barrios pobres como si fueran pabellones de cárceles. Y es el propio Estado el que empieza a dar legitimidad a lo que llama ahora las bandas. ¿Y cómo se da legitimidad? Por ejemplo, se empieza a aglomerar a todos los personas que se identifican con un grupo en un pabellón. Y se empiezan a dar ciertos privilegios a esos grupos en función de llegar a lo que la misma policía ha llamado una suerte de guerra tibia o paz a medias. Es decir, ciertos acuerdos de convivencia dentro de las cárceles, pero que realmente el único interlocutor que tiene el Estado en este momento y el gobierno en este momento son esos grupos. Pero eso fue decisión del gobierno. Eso no fue una decisión de los internos de las cárceles del Ecuador. De hecho, antes de 2014, ustedes tienen una muy buena organización dentro de las cárceles ecuatorianas a través de los comités de internos de cada uno de los centros de reclusión y el Comité de Internos Nacional. El trabajo que ellos hacían era básicamente mantener la paz. ¿Qué es lo que nos enseñan estos comités y qué es lo que nos enseñaron las personas que vivían en ese tiempo tras las rejas? Es que evitar la violencia es un trabajo cotidiano que toma muchísima energía y tiene que estar atado a un sentido de vida más amplio. ¿Qué se hizo a nivel de política penitenciaria? Por ejemplo, se creó este nuevo sistema de visitas que es el extremo confinamiento. Es completamente absurdo. Hay situaciones de gente que recibe 1 hora de visita al mes. Las cárceles antes de la reforma tenían 3 días de visita, las familias iban 3 veces a la semana, entonces la población penitenciaria, los días que no estaba la familia, estaba limpiando las cárceles para cuando lleguen sus hijos, sus madres, sus esposas, y además porque había una posibilidad de tener negocios propios, de emprendimientos prisioneros, es lo que llamábamos cuando yo hice mi primera etnografía en el penal García Moreno, y eso quiere decir que los días de visita eran los días de venta. Lo que menos quieres es perder la venta con la que te mantienes tú en la cárcel y muchas veces mantienes a tu familia por un acto de violencia. Entonces había un propio autocontrol, un autogobierno de la violencia que era mucho más efectivo. Actualmente, el problema es que las cárceles, la corrupción ha crecido muchísimo y las cárceles se han vuelto carísimas porque están afuera de las ciudades y porque son ahora las familias las que mantienen al interno. Antes el interno podía incluso mantener a sus familias. Estamos hablando que el estudio de Caleidos, con una encuesta que hicimos a los familiares de las personas privadas de libertad, estima que una familia gasta entre 120 y 240 dólares, 1/3 a 2/3 de un salario mínimo vital en mantener la persona dentro de una cárcel. Ahora, el 85% de quien corre con ese gasto son mujeres, y mujeres que pertenecen al trabajo precario. Entonces, si sumas todos esos elementos, cuando dice nosotros no tenemos control sobre las cárceles, yo estoy de acuerdo, pero no lo tienen porque tomaron una serie de decisiones en las cuales dejaron de hablar con los familiares de los internos y dejaron de pensar en la cárcel como un momento en donde toda esa gente tiene que salir, y convirtieron estas cárceles en bodegas humanas extremadamente violentas. Si me permites, Vero, sí. De hecho, de lo que estás comentando, lo vamos a poner en pantalla del estudio de Caleidos. El costo de la vida en prisión. Las personas privadas de la libertad necesitan acceder al llamado economato o a cualquier otra oferta de bienes de consumo para completar su alimentación y poder acceder a higiene, comunicación, vínculo con sus familiares fuera de la prisión. Esto viene de los bolsillos de las personas privadas de la libertad, o más específicamente también de sus familiares, y ahí lo tenemos en pantalla: 124 dólares a 251 dólares, el 31 y 63% de un sueldo básico. Y tenemos en este cuadro, en la tabla que está desarrollada por Caleidos, cuáles son los artículos y la media sobre el gasto. A ver, entonces, regresamos acá a estudio. Hay una situación
que se ha venido dando. Hay un contexto económico, social, de relación, del manejo del sistema penitenciario. Además de este tema económico y de lo que has hablado también del autogobierno, ¿qué otros factores han influido para que hay un hecho coyuntural que es, sí, una alta violencia que termina con el asesinato y la masacre de personas? Nuevamente, esto es algo que se da. ¿Qué otros factores podrías tú avisorar que incrementan este tema de la vulneración de los derechos en el sistema penitenciario? Como te decía, uno de los problemas fue empezar a negociar con grupos que se autodenominaban con uno u otro nombre, y ellos mismos decían que trabajaban para uno u otro cartel. El rato en que tú legitimas de esos grupos, el rato en que esos son los grupos que gestionan la vida cotidiana dentro de las cárceles, básicamente lo que haces es dejar secuestrados al resto de privados de libertad a merced de estos grupos. Ahora, algo que es muy importante ver, y esto también ha sido un trabajo de la Alianza y sobre todo el archivo de prensa que han estado trabajando, es ver cómo afectan los traslados. Hay un uso arbitrario y sin ninguna explicación técnica de los traslados, ¿no es cierto? Es lo primero que se utiliza, y esto también es algo que cambió de la cárcel, que no diría pacífica, porque había violencia en la cárcel ecuatoriana antes de la reforma también, pero era una cárcel menos violenta. Una cárcel que no veíamos los excesos o la extrema violencia que estamos viendo, y podemos hablar un poco de las masacres y un poco de lo que nos explica la antropología de las masacres al respecto de estos hechos de extrema o ultraviolencia. Pero lo importante de recalcar ahí es cómo se hacen los traslados, y cada vez que hay una suerte de traslados hay un episodio de violencia. Y lo que debemos entender en las últimas 3 masacres es que son ciclos de extrema violencia que responden muchas veces a la reorganización de la clasificación de los internos. Lo que se pierde el momento en el que tú agrupas estos son los choneros, estos son los lobos y tú das esas prebendas de organización en base a grupos, pierdes totalmente el sistema de clasificación de máxima, mínima, mediana seguridad, ¿no es cierto? Estas escalas de seguridad en las que supuestamente pasan. Entonces, básicamente la gente lo que tiene es que buscar su seguridad a través de estos grupos, porque la autoridad no les va a dar seguridad. Entonces, los traslados es importante de ver, digamos, yo creo que se necesita, nosotros vamos a presentar el diagnóstico la próxima semana y lo vamos a hacer público, y ya de hecho el diagnóstico está siendo discutido con las organizaciones sociales que trabajamos en el tema de cárceles. Pero lo importante también es ver, hacer una auditoría externa. Yo creo que no ha habido un informe independiente sobre las masacres. Todavía, por ejemplo, no tenemos un informe de criminalística sobre los videos que hay. Otra vez están circulando videos ultraviolentos. No hay un informe de criminalística sobre estos. Les doy un ejemplo muy claro. En la primera masacre del Turi, la noche de la masacre se sabía que uno de los videos no era de la cárcel ecuatoriana, era de otra cárcel. Y esto fue informado a la policía. Y sin embargo, ese video después fue presentado en corte y ese video empezó a circular. ¿Qué es lo que pasa con esta cuestión de la desinformación visual también que estamos viviendo? Es precisamente que los propios canales oficiales son los que circulan, que los propios canales oficiales son los que no saben. Después, por ejemplo, había un video de un corazón que estaba latiendo mientras una persona se reía. Esto estoy hablando de la masacre de febrero en el Turi. Ese video, que te digo que habían dicho que es falso, sin embargo, criminalística encontró un corazón fuera de un cuerpo, que no era ese video. Y con esto lo que quiero llegar es al punto de la emulación. Y cómo las masacres se comunican entre sí, los degollamientos, porque en otras entrevistas ya me han preguntado si esto es una mexicanización o en otros momentos la colombianización, algo así, sobre el narcotráfico en el Ecuador. Y yo lo que quiero dejar muy claro es que cada masacre, tanto en las cárceles de Brasil como en las cárceles ecuatorianas, como en el campo colombiano o en las ciudades mexicanas, tienen su propia historia y sus propias geografías.
y lo que necesitamos es tratar de entender y decodificar esas masacres y ver cómo se dan en el contexto específico de la cárcel ecuatoriana. Entonces yo no me atrevería a hacer afirmaciones como, no, es que este es el estilo del cartel tal en tal país, porque lo que debemos ver, y de hecho real, estamos enfrentando, es que hay una extrema violencia que circula, ¿no es cierto?, en videos, sobre todo en WhatsApp y en otras redes sociales, y que necesitamos entender. Y que por lo general esos videos, los primeros que filtran esos videos son las autoridades a cierto tipo de prensa, a una prensa de crónica roja. Y esos videos empiezan a circular. Entonces, yo creo que nos hace falta un estudio sobre este ciclo de masacres, las 3 masacres que hemos tenido en el Ecuador, considerando los factores estructurales que las han determinado. Ahora, Jorge, en este año parece que nos hemos casi que acostumbrado a contar los muertos, los fallecidos, los asesinados dentro de las cárceles. Y es algo que se vuelve preocupante porque además dentro del imaginario del resto de la sociedad es casi que se construye una especie como que allá se maten más o menos entre ellos y no importa lo que sucede en las cárceles porque finalmente por algo están ahí. Y también de pronto este discurso de que ni siquiera merecen derechos humanos. Entonces, ¿cómo también volver la mirada a que finalmente este tema del sistema carcelario, lo que está sucediendo, no se vuelva como un tema solamente de seguridad y como digo, ya de justificar incluso la violencia más extrema? Lo que me ha sorprendido en esta última masacre es que yo veo una sensibilidad también de la ciudadanía y una indignación y una rabia y una frustración, más que en la segunda masacre. En la segunda masacre hubo cierta indiferencia. La primera fue el primer shock, la gente no sabía cómo responder, pero ha sido constante de que tienes un grupo, tal vez, no sé si mayoritario, pero cierta parte de la ciudadanía que dice dejen los que se maten entre ellos, boten las llaves y que ahí se mueran. Y creo que también responde al dolor que está pasando la ciudadanía y cómo la población penitenciaria se convierte en una suerte de chivo expiatorio. O sea, debemos recordar que no solo es la crisis del COVID, sino la respuesta al desmantelamiento completo del Estado y a la destrucción de las economías que estamos atravesando y cómo vemos que las respuestas son más desigualdad. O sea, yo creo que la población penitenciaria para cierto sector de la ciudadanía es lo suficientemente diferente para decirse que no son ellos, pero lo suficientemente cercana también para reconocerse en ellos ciertas características de ser ecuatoriano o de lo que es el país. Entonces me parece que pasa lo que en la antropología se conoce esto del chivo expiatorio, ¿no es cierto? Es básicamente a quien debemos sacrificar para limpiar nuestras penas, y por ese lado leería la reacción violenta. Y obviamente también debemos ser conscientes de en el Ecuador hay cada vez los grupos reaccionarios y de extrema derecha están creciendo, ¿no es cierto? Y creciendo con unas estéticas bastante raras y contemporáneas. Entonces también hay un discurso completamente fascistoide, que es peligroso. Lo más peligroso para mí del discurso fascistoide es que encuentra ecos en las autoridades. Uh-huh. O sea, eso es lo que más me preocupa, sobre todo con la militarización de las cárceles. La militarización de las cárceles es un paso anterior a la militarización de la ciudad. Creo que como ciudadanía no nos estamos dando cuenta que esa tanqueta que entró ayer a la penitenciaría del Litoral muy pronto va a estar en las calles de su barrio. Y eso es algo que va a pasar, porque cada vez tenemos esta actitud marcial, hipermasculina, de usted y yo no le puedo contar eso, no me pregunte esas cosas, me levanto y me voy. Digamos, todo este despliegue y este performance del coronel Cobo en términos de su trato con la prensa, de su trato con las interpelaciones de la academia, a mí me parece muy preocupante. Y justo sobre, brevemente ya para finalizar, sobre este último punto, la visión que tiene
el gobierno, las instituciones, los funcionarios públicos y funcionarias del gobierno sobre la implementación de un plan. Ayer se hablaba que está escrito, que ya está en planificación, un plan a implementarse a 2 años, y que con este último hecho, y recuerdo y cito lo que decía el presidente de la República, se va a adelantar. Y de hecho se va a implementar iniciando con la penitenciaría del litoral, en el complejo penitenciario, en el sistema que hay en el litoral. Desde la Alianza contra las Prisiones, un par de puntos fundamentales a esta mirada, que sean urgentes tomarlos en cuenta, Jorge. A mí me parece extremadamente preocupante que lo que se habló de 75 millones en un inicio, que ahora son 24 millones de dólares para repotenciar la penitenciaría del litoral, sí tiene 3 elementos. El uno es tecnología, el segundo es crear una cárcel de máxima, que no es otra cosa que crear un calabozo a nivel nacional y ahondar el problema de la violencia a través de los traslados. Y el tercero es que siempre que se habla de falta de personal, se habla de falta de personal de guías. Cuando tenemos un problema de que hay 66 o 67 psicólogos para toda la población penitenciaria y un déficit como de 2.000 funcionarios en términos de lo que es tratamiento. Tampoco hemos cuestionado, y no estamos hablando del fracaso del modelo de cero ocio, que es el que se intentó imponer entre 2007 y 2017, y no se está hablando seriamente o críticamente de lo que entendemos por rehabilitación. Es decir, ¿qué va a hacer la gente que salga? Desde la Alianza contra las Prisiones y desde Caleidos nos parece un despropósito que se gaste todo el dinero en construir más espacio penitenciario que se va a llenar, y también nos parece un despropósito que se gasten toda la plata en corporaciones privadas de tecnología, ¿cierto? Porque ellas van a vender todo, y 75 millones de dólares no es tanto dinero en términos de tecnología. Les voy a contar solo una cosa. Las cámaras en el penal García Moreno se instalaron y al año estaban viendo hacia las paredes. Las cámaras en la Tacunga sirvieron hasta que en 2006 capturaron a la policía torturando internos. De ahí, según los propios funcionarios, esas cámaras fueron desactivadas por la burocracia, no destruidas por los internos en los motines. Y si nos vamos más atrás en la historia, el penal García Moreno, que fue inaugurado en 1875, fue una innovación tecnológica, era un panóptico, había una torre de observación. Esa torre de observación son los que las cámaras de vigilancia serían ahora, ¿no es cierto? La tecnología de la época del siglo XIX de nuestras cámaras de vigilancia. Bueno, en el penal García Moreno la torre de observación se convirtió en una bodega en 1920. Entonces, este control a través de la visualidad ha fracasado completamente, y ha fracasado porque ese control sirve o puede servir cuando el Estado paga y el Estado mantiene a los internos y cubre todas sus necesidades. Eso no pasa en el Ecuador. El Estado da $2.50 para comida diaria de un interno. Lo que pasa en el Ecuador es que son las familias las que mantienen. La paz no se mantiene vigilando a través de cámaras a la gente. La paz se mantiene a través de abrir las cárceles para que vuelvan a entrar las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales y las familias, y permitirle a la gente que pueda generar unos recursos mínimos para sobrevivir el canazo, sobrevivir el temporada que va a estar en la cárcel. Entonces yo creo que lo que nos falta es un poco de sentido común, y una colega, Sofía Carpio, decía ayer, un sentido común que no es militar, y nos falta un acercamiento mucho más pragmático y real a la situación carcelaria del Ecuador. Muchísimas gracias, Jorge. Varios elementos puestos sobre la mesa. Compromiso de este espacio, continuar con el debate, la información, compartiendo la investigación también de Caleidos. Nos da gusto saber que la van a presentar en los próximos días. Estaremos atentos y atentas y la compartiremos acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Muy buen día, Jorge. Muchas gracias, un buen día.